Hola, buenas tardes. Esta es mi reflexión individual de la materia de requerimientos. A través de todo el curso obtuvimos aprendizajes en diversas áreas relacionadas con el ciclo de vida del software. Primero aprendimos qué era la ingeniería en general, que es la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para el diseño y solución de problemas. Después vimos un poco más a detalle sobre la ingeniería de software que aplica a el desarrollo de sistemas computacionales que permitan solucionar problemáticas del mundo real de manera organizada y documentada. Posteriormente nos dimos cuenta por qué era importante este tema en la crisis del software, ya que hace unos años, en los años 70, 80, había una falta de estandarización de estos procesos. No había documentación y los ingenieros de ese momento se centraban más en el hardware, que no dejaba que el software fuera tan flexible, así como no había métodos para facilitar algunas tareas. Entonces, con esto empezaron a llegar herramientas, empezaron a llegar proyectos que permitían una mayor escalabilidad de estas soluciones de software y permitían trabajar colaborativamente. Después vimos temas más centrados en la ética, como algunas reglas de la profesión del software, un código de ética, prácticas profesionales y 8 reglas necesarias para cualquier ingeniero. Que lo que haga sea público, open source, que trabaje con cliente, con empleador, que su producto sea de calidad, que pueda manejar y documentar, que que muestre la profesión como es de manera honesta y apoya a todos sus colegas. También vimos los distintos tipos de software, que estos son más centrados en las tareas que desarrollan. Por ejemplo, están los sistemas de conocimiento, de automatización, de información administrativa, soporte de decisiones para ejecutivos, dependiendo de la tarea que quieran realizar. También existe el de decisiones del grupo y el transaccional, que ese sí que el sistema de procesamiento de transacciones, que ese se puede ver más en el mundo real abstraído a bancos y ese tipo de cosas. Posteriormente vimos los ciclos de vida que existen. Incluso para el reto utilizamos el incremental, pero también existe el cascada, el de prototipos, que se basa en mostrar diversas soluciones cada vez que se reinicia el ciclo, el espiral, el RUP y Scrum, que estos tres últimos se usan para planificar e implementar en varias fases repetitivamente para al final tener el mejor lanzamiento y un producto que tuvo muchas sugerencias y feedback por parte de los usuarios y los propios desarrolladores. En general, estos ciclos de vida tienen fases muy similares. Primero está el levantamiento de requisitos, que este se basa en el feedback del cliente, en sus sugerencias, en sus necesidades. Ya a partir de eso se puede empezar a diseñar una herramienta y en algunos ciclos de vida ya se comienza a desarrollar y verificar. En otros, antes de verificar si funciona, vuelven a preguntarle al cliente si es lo que ocupan. Pueden ver qué tareas pueden hacer en paralelo. Por ejemplo, se puede seguir diseñando mientras ya se están implementando algunas features y características, pero en general, después de la implementación, viene el testing y ya finalmente la entrega y mantenimiento. Ahora bien, para planear un proyecto en general, se, se ocupan de varias herramientas. Primero se debe de conocer la experiencia del usuario, la que tendrá, que esta se puede ver con algunos diagramas de casos de uso o ASIS to be, para saber qué requerimientos se necesitan, ya sea funcionales o no funcionales. También hay que ver el alcance y los límites del proyecto, ya que
en algunas ocasiones no es necesario hacer una aplicación que se puede usar mundialmente, con Wi-Fi, lo que sea. Y también es necesario ver los costos y recursos que se tienen a la mano para el proyecto. Finalmente, lo siguiente que aprendimos fue en sí sobre los tipos de requerimiento y sus fases. Lo primero es hacer entrevistas, buscar hacer un benchmark de aplicaciones que ya existen, que sean similares, y con eso levantar los requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales se basan más en en lo tangible, en lo que se puede observar de manera sencilla con la experiencia del usuario, como en general la interfaz o qué tareas específicas ocupa, ya sea que nuestra aplicación ocupe mandar mensajes, que, que los estudiantes puedan iniciar sesión, que muestre la información de la ubicación o que borre datos. Y los no funcionales son un poco más allegados a la parte técnica de la solución, como que funcione en iOS y Android, que sea nativa de algún dispositivo, que se tengan, no sé, 4 bases de datos que interactúen entre sí, que se tenga un broker, que se tenga alguna conexión o que, o que tenga un servidor local. Este tipo de cosas ya son un poco más técnicas. El UML una técnica que se utiliza para poder abstraer los problemas del mundo real a objetos o diagramas más sencillos. Por ejemplo, el diagrama de casos de uso utiliza un poco de esto, pero también se puede ver al hacer tablas de MySQL, donde se tienen atributos, se tienen métodos, funciones y conexiones y relaciones entre ellas. Los casos de uso se utilizan para ver las tareas que realizará cada actor en la solución del problema. Por ejemplo, en el reto que hicimos, teníamos estudiantes, pero también teníamos profesores. Y estos dos no realizaban las mismas tareas. Por ejemplo, los profesores, personal administrativo, pues tenían algunas ventajas en cuanto a la jerarquía de cosas que podían hacer. Por ejemplo, podían monitorear algunas conversaciones, algunos foros, podían postear en anuncios y esto no lo podía hacer otros usuarios como estudiantes. También se tiene que hará el sistema en sí, que hará el sistema, que hará el servidor, a diferencia de la plataforma o el UI. Finalmente, aprendimos sobre el modelo ASYS is2B. El modelo ASYS es lo que se tiene ahora, lo que se tiene como proceso del usuario al usar la aplicación. Por ejemplo, primero que nada, inicia sesión, después ve los mensajes, escribe y manda. Mientras que el modelo 2B es un poco más complejo y toma en cuenta todos los aspectos técnicos de la solución. Por ejemplo, cuando se quiere autentificar, ¿qué pasa primero? Pues se le envió un correo automático del servidor para darle la clave. Después, cuando quiere enviar un mensaje, lo primero que pasa es que del servidor recupera todos los mensajes anteriores, los muestra en la plataforma y ya después de haber hecho ese proceso, el usuario escribe y se manda al servidor para volver a actualizar todos los datos. Entonces, sí permite ver a manera más detallada lo que requiere hacer la aplicación y no tanto sobre solo lo que ocupa hacer el usuario. Para concluir mi experiencia con esta materia, considero que fue de mucha utilidad porque el levantamiento de requisitos es lo principal para la planificación de una aplicación o de alguna solución. Considero que es muy importante para futuros proyectos, ya que con una planificación y levantamiento de requerimientos fuerte, pues se puede pasar a las siguientes fases del ciclo de vida sin mayor problema.
normalmente para cuando hacía este tipo de proyectos, por ejemplo, una vez hice una página web para algunos indicadores ambientales, pues no tomé en cuenta los requerimientos, que terminó eh, dejándome una experiencia mala en cuanto a escalabilidad, porque ya había hecho algunas características y después me di cuenta que se podían hacer mejor de otra forma o que ocupaba otras librerías o que el tiempo ya no me iba a alcanzar para hacer todo lo que quería hacer. Entonces, sí me ayudó bastante para poder planificar mejor los proyectos. Y eso es todo. Muchas gracias.